están, estimados amigos de este canal de YouTube? Si algo hay que reducir en el Perú, sin duda, es la pobreza y la desigualdad. No es tan fácil. El crecimiento económico es un requisito fundamental, sin el cual no se puede reducir la pobreza. Así que está de más esos debates o esas opiniones que hablan de más o menos crecimiento. No, más crecimiento, no menos crecimiento, más crecimiento. Y para que haya más crecimiento tiene que haber más inversión. Para que haya más inversión, el sector público aporta una parte pequeña, la quinta parte, y el grueso, las 4/5 partes son aportadas por inversión privada. Entonces, inversión privada, más inversión privada, también inversión pública, pero sobre todo más inversión privada para que haya más crecimiento. Y ese mayor crecimiento, sostenido en el tiempo, va a disminuir la pobreza monetaria y va a disminuir la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas. La pobreza monetaria la establece en el Banco Mundial, por ejemplo, tiene que ver con una situación en la cual las familias están por debajo de un nivel de ingreso diario mínimo. La pobreza medida como insatisfacción de necesidades básicas la miden Naciones Unidas a través del PNUD, y uno puede ver claramente ahí que no solamente se trata de tener ingresos adecuados, sino también una educación de calidad, una salud básica adecuada, una infraestructura básica de agua y saneamiento, por ejemplo. Entonces, la pobreza hay que combatirlo, y la desigualdad, que es la brecha que hay entre los más ricos y los más pobres, sin duda también tiene que ser reducida. Pero no se puede reducir matando a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Sino haciendo que la gallina, o haya más gallinas, o haya una gallina que produce más huevos de oro, que se puedan distribuir a partir de las políticas públicas, no de las nacionalizaciones, no de los controles y estatificaciones, no, sino a partir de las políticas públicas que se generan con los impuestos que produce la riqueza, produce el crecimiento. Eso permitirá, las políticas públicas, bajar la pobreza mucho más que el solo crecimiento y disminuir la desigualdad. Esa es la ecuación. Más inversión privada, también pública, pero en ese orden, más crecimiento, más empleo, más ingresos, menos pobreza, menos desigualdad, y ahí el papel clave lo tiene el Estado a través de las políticas. Pero, sin duda, reducir la pobreza en el Perú no solo requiere crecimiento, pero además políticas públicas de calidad y además ciertos temas que tenemos que de todas maneras cambiar en el Perú. No es posible que en los últimos 10 años, solamente por concepto de regalías mineras, haya habido 40.000 millones de soles para gobiernos regionales y gobiernos municipales beneficiarios, que no se han traducido en menos pobreza para sus regiones o sus provincias o distritos. No es posible. Eso hay que corregirlo. La distribución del canon tiene que manejarse de otra forma, porque lo que estamos haciendo es reproducir pequeños ministerios de economía en las regiones o en las capitales de provincia donde se accede al canon o al sobrecanon o a la regalía, y ellos están haciendo un uso o no están haciendo uso de esos recursos en perjuicio de las familias más pobres. No debería haber una sola provincia, distrito o región que tiene canon que tenga todavía familias sin agua, desagüe, sin tuberías de agua y desagüe de red pública. No debería haber una sola región, provincia o distrito que tenga canon, sobre canon de regalías, que tenga problemas de Wi-Fi para su conectividad en la teleeducación o en la telemedicina. No debería haber una sola región, municipio o provincia con canon, sobre canon o regalías que tenga problemas de pobreza y de desigualdad. Ahí tenemos un tema. No es un tema para aplausos pasajeros ni para votos de cualquier modo conseguidos. No, es un tema que no va a dejar contentos, cualquiera sea su solución, a los que hoy tienen el canon, porque lo tienen con sus gobiernos regionales, sus gobiernos municipales, y son como la parábola de los talentos. Entierran el talento en lugar de multiplicarlo. Y cuando gastan ese dinero del canon, lo gastan en obras que no son para la gente lo fundamental. Ni las plazas públicas,
remodeladas, ni los nuevos locales de los gobiernos regionales o de los municipios, ni las nuevas estadios o las nuevas plazas de toros son el objetivo prioritario. Ni un solo poblador más sin agua y desagüe de red pública, ni un solo poblador más que no tenga acceso al Internet, ni un solo poblador más que no tenga acceso a un centro de salud, a un colegio mínimo de calidad. Para eso, ¿qué hacer? Usar bien esos recursos. Primer tema. Segundo tema también difícil. Son los temas que habría que discutir en un debate político de un nivel adecuado y no en los que escuchamos adjetivos, lugares comunes, temas que realmente no son importantes y pura demagogia. Segundo tema, igualmente importante e igualmente difícil, hay que buscar maneras y liderazgos que permitan caminar hacia él, es el del acondicionamiento territorial del Perú. No puede ser que el Perú ya tenga 200 años de una manera de organización política, por lo tanto también económica, que va longitudinalmente, costa, sierra, selva. Javier Purgal Vidal nos había enseñado que no es así la cosa, que la lógica es transversal, que en la lógica transversal cada una de las regiones o departamentos tendrían que tener su parte de costa, su parte de montaña y su parte de sierra. Y nos habló de las 8 regiones naturales. Lo aprendimos en el colegio hace décadas. Esperamos para que estas y otras propuestas se apliquen, siguiendo además la lógica de la cuenca, la lógica de la naturaleza, y no la irracionalidad de demarcar territorialmente el Perú como si fuera largo por ancho, en 2 dimensiones, sin el nivel de altura. Entonces tenemos una provincia como Huarochirí en Lima, la región de Lima, donde su capital está al otro lado de la cordillera y parte de su población al otro lado, y ellos mismos no se pueden ver entre sí. O una distribución territorial que explica una pobreza como la de Huancavelica, donde a un lado de la cordillera hay una parte de las ciudades de Huancavelica y a otro lado de la cordillera otra parte, pero que por la dificultad geográfica no se integran entre sí. Entonces es más fácil llegar a Huancavelica Churcampa desde Ayacucho por la zona de Huanta. Es mucho más fácil llegar a Castrovirreyna, Huancavelica desde Guaitará por la Libertadores Huari desde Ica. Es mucho más fácil llegar a Huancavelica capital desde Huancayo, o es mucho más fácil llegar al Ircayo, a Cobamba, en la misma Huancavelica desde Huancayo, pero por otro lado. Pero Huancavelica en sí misma, digamos, no se interconecta. Son ejemplos muy concretos, como el de la provincia de Toulouse, que estando en el Perú, no está en el Perú, porque digamos, su ubicación le permite estar más cerca de Brasil, más conectada con el Brasil, que geográfica y físicamente con el Perú. Entonces, tenemos un desafío. El acondicionamiento territorial en el Perú es un tema que hay que abordar como política de Estado los próximos 4 o 5 gobiernos. En los planes de gobierno de los partidos que se han presentado a esta elección, este tema tan importante, que es el que asegura que bajemos la pobreza. ¿Por qué? Porque podemos tener crecimiento y debemos tener crecimiento, pero la pobreza dura, la que está en las zonas rurales, en los centros poblados más alejados, son casi 100.000 pequeños pueblitos que están con cada uno 300, 400 habitantes, ¿no? Que están uno del otro distanciados por 7, 8, 10 kilómetros. Son esos pueblitos que vamos viendo a lo largo de la carretera con sus letreros, muy bonitos, muy pintorescos, pero sin agua y desagüe, sin red de Wi-Fi, sin electrificación muchas veces, sin educación adecuada, sin posta sanitaria o local del Banco de la Nación o comisaría. No podríamos tener 100.000 locales de nuevas comisarías para cada centro poblado pequeño. Y yo he sido ministro de Infraestructura, tanto de vivienda como de transportes. La red pública de agua, desagüe, la red pública de energía, la red pública de gas, la red pública vinculado a todo lo que es el tema de servicios básicos, puede llegar y debe llegar a todos los peruanos. Pero para que le llegue a quienes hoy día están en la pobreza absoluta, en las zonas alejadas, tenemos que ubicarlas en lo que se llama ciudades intermedias. De manera tal que la población continúe con sus propiedades allí en las alturas o en centros pequeñitos, pero se agrupe para recibir los servicios cada ciertas zonas
en unas ciudades intermedias donde sí puedo concentradamente llevar la red de agua de desagüe, la red de Wi-Fi, llegar al centro de salud, el Banco de la Nación, la comisaría y el colegio básico. Eso es un tema importante. Gestión territorial, red de acondicionamiento del territorio peruano para manejarlo con un criterio transversal y no con el criterio histórico de la longitudinal, que es un criterio que ya se ha demostrado en 200 años, no es uno que nos lleva al progreso, y menos a la lucha contra la pobreza. Así que ahí tenemos dos elementos claros. Concretamente, cómo distribuir el canon de una manera más eficaz para generar las obras que salgan de la pobreza, que permitan salir de la pobreza a millones de peruanos que todavía están en esas zonas, y no puede ser que habiendo recursos sigan ahí, ¿no? Y la política de gestión territorial, que tiene que ver con el hecho de pensar de otra manera la organización territorial peruana, más adecuada a la naturaleza, a la lógica, al sentido común y a lo que dicen los expertos. La pobreza no solo entonces va a disminuir como consecuencia del crecimiento, que lo necesitamos, y como consecuencia de las políticas públicas adecuadas que hoy no tenemos y que el Estado debe desarrollar, sino también como consecuencia de decisiones que son difíciles, que requieren consenso, pero los líderes están para eso, para plantear los temas importantes, aunque difíciles, y buscar los consensos. De eso se trata, no del fácil aplauso, no de la política pasajera, no de la política ofrece lo que sea para con tal de llegar al poder y luego qué importa. Por eso estamos así como estamos, por largas décadas de frustraciones, de promesas incumplidas, de discursos vacíos, de transiciones que solo han significado el odio frente al otro o la crítica al antecesor, pero nada de trabajar por la mejora en el nivel de vida de los peruanos. De eso se trata. ¿Queremos salir de la pobreza? Muy bien, no hagamos demagogia, entremos en los temas fundamentales. Y un aspecto fundamental, no por decirlo al final, es el menos importante. Por el contrario, sin educación no salimos de la pobreza. El mejor regalo que le podemos dar a un niño o a un joven peruano no es un bono, no es un regalo, no es algo que pueda aliviarlo temporalmente. Es formarlo, educarlo para la vida en valores, educarlo para el trabajo, educarlo para la solidaridad, educarlo para el mundo, de manera que sienta la emoción de ser peruano, que conozca y esté satisfecho con su identidad, orgulloso de su identidad y basándose en esta riqueza milenaria, histórica, cultural y en esta diversidad tan grande que el Perú tiene, pueda mostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer creativamente, con diversidad, pero también con respeto al medio ambiente y con respeto a los otros países, porque nosotros vivimos en un mundo global, no vivimos en una isla. Muy bien, la pobreza es un aspecto fundamental, pero aterricemos, por favor, cómo lograr avanzar en la lucha contra la pobreza y no sigamos en estos discursos vacíos que generan aplausos, pero no tienen ningún